conocidos, parecía gente común y corriente, en algunos casos hasta filántropos. Sin embargo, detrás de ellos se ocultaban unos auténticos monstruos. Es el caso, por ejemplo, de Harvey Miguel Robinson, uno de los asesinos seriales más jóvenes que ha sido detenido e identificado. Hoy, por ejemplo, también en el expediente, vamos a revisar el caso de este sujeto que fue conocido como el asesino de las colegialas. Por supuesto, sus víctimas principalmente jovencitas en edad escolar. Y finalmente también tenemos el caso del llamado asesino de los rieles o el asesino del ferrocarril. Un mexicano que aparentemente era un vagabundo inofensivo, pero en Estados Unidos y en México cometió varios homicidios. Si está listo, comenzamos. Que la escena era aterradora. Fue una escena sangrienta. Había sangre por todas partes. La mujer estaba en un sofá parcialmente vestida. Parecía que había sido abusada sexualmente. La cantidad de brutalidad fue bastante extensa. Fue golpeada 37 veces, una exageración. Tan solo unos días antes, Joan había reportado que alguien había entrado en su departamento. La policía acudió a revisar el lugar y confirmaron que un ladrón husmeó entre las pertenencias de la mujer y se robó dinero en efectivo. Era fácil imaginar que el ladrón y el asesino fueran la misma persona. Sin embargo, no había ningún tipo de evidencia. Lo único que la policía logró recuperar fue una muestra de semen. Aunque realizaron las indagatorias y se interrogó a algunas personas, no hubo avances consistentes en el caso. Fue hasta un año después, cuando el fantasma del miedo volvió a aparecer. El 9 de junio de 1993, Charlotte Smuyer, una jovencita de 15 años que trabajaba como repartidora de periódicos, desapareció muy cerca de la casa de Joan. Un vecino vio abandonado el carrito de los diarios en la calle y lo reportó a la policía. Así inició la búsqueda de la jovencita. Su cadáver apareció en el bosque. Ella estaba debajo de un montón de árboles caídos y fueron apilados encima de ella. Ella fue brutalmente apuñalada y violada. Fue definitivamente una exageración. Al igual que Joan, la adolescente fue salvajemente asesinada. 2 semanas después, la pesadilla llegó para una pareja. El 28 de junio de 1993, John Cali salió de casa a una cena de trabajo, dejando a su esposa Denise. Mientras dormía, escuchó unos ruidos que la despertaron. En segundos, un sujeto con cuchillo en mano estaba sobre ella intentando asesinarla. De donde pudo, sacó fuerza y logró que el agresor soltara el arma. Eso le dio la oportunidad de correr e intentar huir. Nunca voy a olvidar sus ojos. Sus ojos eran el diablo. Llegó hasta el patio de su casa, donde el atacante la volvió a atrapar y la tiró y golpeó brutalmente su rostro en repetidas ocasiones. Ella perdió la conciencia. La última cosa que recuerdo en el jardín delantero es a él sacando la hebilla del cinturón. También recuerdo mi cuerpo siendo manipulado. Entonces, no sé si él me estaba violando y estrangulándome al mismo tiempo. Un vecino escuchó ruidos y encendió la luz de su casa para asomarse. Eso espantó al agresor, quien salió corriendo. Denise terminó en el hospital, donde le confirmaron que había sido violada. Este sumaba un tercer ataque con las mismas características. Podía identificarse el perfil de las víctimas de este asesino: mujeres blancas y todas de la misma zona de la ciudad. Cuando Denise despertó, logró describir al atacante para elaborar un boceto de su violador. 2 semanas después volvió a casa con su esposo. Pasaron solo un par de semanas más para que sucediera lo que nadie imaginaba. Yo nunca, ni en 1.000.000 de años, pensaría que vendría de nuevo a través de esa ventana. Pero lo hizo. El agresor volvió a la casa para terminar su obra. Irrumpió en la residencia,
pero al escuchar que se activaron las alarmas huyó. Entonces la policía decidió llevar a cabo una operación especial. Un agente se quedaría de planta en casa de los Cali y dejarían algunos puntos vulnerables en la seguridad para permitir el ingreso del atacante y atraparlo. Pasaron varios días y nada, pero el 31 de julio regresó. El oficial se enfrentó a tiros con el asesino. Yo podía oírlo. No podía ver en la cocina oscura, pero podía oír el movimiento en la puerta del fondo, y ahí disparé mis próximos 4 tiros. Era como un ratón atrapado. Él necesitaba salir, y cuando llegó ahí, toda la ventana había sido arrancada y no había nada. Él se fue. Uno de esos tiros lo hirió. Además, al salir por la ventana rota, se lesionó. La policía dio aviso a todos los hospitales. El hombre tendría que buscar atención médica. Y así fue. El sujeto llegó a un hospital donde fue detenido e identificado. Se trataba de Harvey Miguel Robinson, un joven de 18 años con una vida aparentemente normal. Vivía con su madre y había tenido una novia. Tenía antecedentes, pero por delitos menores. Creo que era un sociópata. Creo que era un sujeto insensible. Su ADN coincidía con los asesinatos previos y fue enviado a juicio en diciembre de 1993. 4 semanas más tarde, Harvey Miguel Robinson fue sentenciado a muerte a los 19 años de edad por 3 crueles asesinatos. Actualmente, se encuentra en una prisión en Pensilvania en espera de su ejecución. No había nada notable sobre él. Un asesino en serie aparece en cualquier persona. Es momento de hacer una pausa, pero le recomiendo que no se mueva de su lugar. Cuando regresemos, vamos a recordar el caso de un sujeto que comenzó violando jovencitas y terminó convirtiéndose en un asesino serial, esto en el Estado de México. Y también en el expediente Edmund Kemper, un asesino de colegialas. Por supuesto, sus víctimas apenas eran unas niñas. Regresamos a Asesinos Seriales. En el estado de California, las autoridades encendieron las luces en rojo, principalmente en las escuelas. Y es que algunas jovencitas estaban desapareciendo y posteriormente, cuando eran localizadas, ya estaban muertas. La forma en la que eran asesinadas era indescriptible. Vamos a recordar la historia del asesino de colegialas, Edmund Kemper. Originario de Burbank, en California, Edmund Kemper es uno de los asesinos seriales más despiadados y sanguinarios de los Estados Unidos. Siempre fue víctima del desprecio de su madre y desde temprana edad dio muestra de comportamientos extraños y comenzó su gusto por torturar y matar animales. En su adolescencia se fue de la casa y terminó viviendo en la casa de sus abuelos paternos, quienes se convirtieron en sus primeras víctimas en 1964. Los acribilló a tiros en su propia cama. Después del crimen, pasó 5 años en el hospital psiquiátrico de Atascadero y al ser liberado, regresó a vivir con su madre. Pero su instinto asesino había despertado. El 7 de mayo de 1972, mientras conducía por la ciudad, subió por la fuerza a su auto a 2 jovencitas que se dirigían a la Universidad de Stanford. I gotta kill her. I can't let her go. She's gonna tell on me. Tengo que matarla, no puedo dejarla ir. Ella les dirá, y todo el mundo vendrá a atraparme. Ella ve la sangre en mis manos. ¿Qué estás haciendo? Retrocedió y jadeó. Y pienso, oh, no quiero que sepa lo que pasó. Le dije que su amiga me había insultado, que se había pasado de lista. La maté, pero nunca le pegué. Dije, tu amiga me insultó y la golpeé. Creo que le rompí la nariz. Será mejor que le ayudes. Está a punto de morir. She's about to die. Mary Ann Pizzi y Anita Luchesa fueron amordazadas antes de ser acuchilladas. Llevó sus cuerpos a casa donde las cortó en pedazos.
para después enterrar los restos en un lugar solitario. Las cabezas las arrojó en un barranco en enero de 1973. Mientras circulaba por las calles, Cynthia Shaw le pidió un aventón. Cuando abordó el auto, él le apuntó con una pistola y se la llevó a una carretera desierta. La encerró en la cajuela, donde le disparó a muerte. Llevó el cadáver a casa de su madre y lo desmembró. Colocó los restos en bolsas que después tiró por el alcantarillado y quemó la cabeza en el jardín de su casa. Tenía los objetos personales y las identificaciones de las dos últimas estudiantes que habían sido asesinadas unos 2 meses atrás, justo al lado de las armas, en el armario, en una caja. En febrero, el asesino de colegialas continuó con sus atrocidades. Le arrebató la vida a las jovencitas Rosalind Thorpe y Alice Liu. Después de llevarlas a casa de su madre, las decapitó en plena calle, arrojó sus cadáveres en una cañada y se deshizo de las cabezas en un acantilado. El 20 de abril, Kemper se la pasó bebiendo todo el día y durante la madrugada entró a la habitación de su madre, a quien odiaba profundamente. Fue entonces que la mató mientras dormía de un fuerte martillazo en la cabeza. En su caso, dijo públicamente que era su madre quien mataba todo el tiempo y que cuando la mató realmente significaba el fin de todo. Es una observación psicológica muy profunda de sí mismo y puede ser muy precisa. Su siguiente víctima, Sally Hallett, una amiga de la familia que apareció en su casa preguntando por su madre. Kemper dijo que no tuvo más remedio que matarla. La estranguló y le cortó la cabeza. Con ambos cuerpos en el armario, escribió una carta a las autoridades y se marchó. Desilusionado porque en la radio no se escuchaba nada sobre sus crímenes, el 23 de abril llamó a la policía y confesó el asesinato de las estudiantes. Dijo que él era ese asesino de colegialas. Kemper dijo que podría haber seguido adelante, que tenía la fantasía de matar a decenas de personas más, que tenía que dejar un montón de cadáveres por todo el país. Sin embargo, de un momento a otro, dijo que era hora de detener los asesinatos. En total, Edmund Kemper fue acusado de 8 homicidios y condenado a cadena perpetua. Actualmente, cumple su condena en una prisión estatal de California. La mayoría de los asesinos seriales tienen una característica: les gusta presumir, hacer alarde de los homicidios que cometen. Edmund Kemper no era la excepción. Constantemente hablaba de las atrocidades que cometía, pero también culpaba a su madre. Decía que a esa era la mujer que más odiaba. Edmund Kemper, el asesino de colegialas, mató a sus abuelos, a 6 estudiantes y a su madre, quien fue la responsable de que se convirtiera en un verdadero monstruo desde su adolescencia. No soy un experto, tampoco una autoridad. Soy alguien que ha sido un asesino por casi 20 años. ¿Podrías decir cuántas personas podrían estar cometiendo crímenes como los que has cometido? Sería una suposición, pero son muchos, más de 35. No es tan imposible. En esta sociedad sucede. ¿Más gente? No se desisten. Él, ella, no se desisten. Yo lo hice. Vine del rechazo y lo que quiero decir es que hay gente que prefiere vivir en el rechazo. ¿Qué es lo que veía la gente? A un buen tipo. Con una voz tranquila, pausada, un despreocupado Kemper narró a detalle prácticamente todas sus atrocidades sin dar muestra mínima de empatía. Estaba furioso por dentro. Dentro existían energías increíbles, positivas y negativas, dependiendo de mi estado de ánimo, que desencadenaba uno tras otro, y por fuera me veía perturbado, algunas veces. Otras veces me veía malhumorado, otras totalmente sereno, no tan cuerdo, y de nuevo la gente no estaba al tanto de lo que ocurría.
Después del asesinato de sus abuelos, se enfocó en las colegialas con quien descargaba la furia contenida. También estaba relacionado con matar estudiantes, porque mi madre estaba asociada con el trabajo de la universidad, compañeros de trabajo, mujeres, y tuvo una posición muy fuerte y violentamente abierta contra los hombres durante una gran parte de mi infancia. Especialistas han señalado que luego de años de desarrollar un intenso odio hacia su madre, Kemper experimentó la necesidad de matar a la mujer, que lo hizo menos durante toda su vida. Mi madre fue una mujer enferma, iracunda, hambrienta e infeliz. La odiaba, pero quería amar a mi madre. Entonces vi el aumento del consumo de alcohol, vi su vida social derrumbarse, la vi volverse extraña. Tenía un daño terrible de su vida pasada, su matrimonio fallido con mi padre. Soy un constante recordatorio de ese fracaso. Este psicópata desde joven fue un ser solitario, pero de gran inteligencia. Sin embargo, siempre fue un fracaso con las mujeres, lo que aumentó su desprecio contra ellas y su sed de venganza. Mi frustración por la incapacidad de comunicarme con ellas, tanto socialmente como sexualmente, no era importante, pero emocionalmente sí lo era. Estaba muerto de miedo en solo pensar en fracasar en las relaciones hombre-mujer. No sabía absolutamente nada de ese tema, incluso si se trataba de sentarme y hablar con una joven señorita. Necesito realmente ser capaz de comunicarme con ellas, e irónicamente, por eso comencé a recoger gente, y recogí mujeres jóvenes, y cada vez voy un poco más lejos. Es algo atrevido. Por esa razón, con todas sus víctimas cometió actos de necrofilia antes de decapitarlas y destazarlas. Cortando una cabeza humana, 2 de ellas por la noche, frente a la residencia de mi madre, con ella dentro. Mi vecino está en el piso de arriba. Se le ve cuando abre las cortinas a las 11 de la noche. Las luces están encendidas. Todo lo que tienes que hacer es caminar con cuidado, y yo ya lo he hecho. Kemper aseguró que el cortar la cabeza a sus víctimas se debió a una escena traumática que tuvo de niño. Es algo de mi infancia, puedo explicarlo con un suceso. Mi padre cortando las cabezas de las 2 gallinas que eran nuestras mascotas, y mi madre insistiendo en que me las coma para la cena. Tú sabes, podría decir que era algo tan simple. No creo que fuera así. Estoy seguro que pudo haber establecido algo que fue real, pero dentro de los límites de la fantasía, y que tomó muchos años de desarrollo para que pueda salir de esos límites. La ira de los asesinatos era la forma de venganza contra la dominante figura femenina que le significó su madre. Edmund Kemper también se dijo celoso de su hermana, mujer de muchos amigos y quien siempre recibió el cariño y respeto de la familia, algo que jamás le ofreció a su hijo, quien se convirtió en el asesino de colegialas. Durante largo tiempo le llamaron el asesino del ferrocarril porque se desplazaba en el tren como un fantasma que recorrió el país violando y matando a cualquier mujer que se le pusiera enfrente. El 17 de diciembre de 1998 se rompió la tranquilidad del suburbio de West University Place en Texas. Una reconocida doctora sufrió una escalofriante muerte en el interior de su hogar, muy cerca de las vías del tren. Claudia Benton, de 39 años, fue violada, acuchillada y golpeada salvajemente. Sufrió una brutal paliza. El lugar estaba completamente salpicado de sangre. Había un gran cuchillo de carnicero en una almohada junto a ella. Cuando retiramos la sábana descubrimos que tenía una bolsa en la cabeza. No conforme con abusar y matar a su víctima, el asesino revisó las habitaciones de la casa y robó algunas pertenencias. Para huir, se llevó el vehículo de la víctima, el cual abandonó más tarde. Tanto en la vivienda y en la camioneta hallaron las huellas dactilares del responsable.
Ángel Maturino Reséndiz, un migrante mexicano con antecedentes penales que había sido deportado en varias ocasiones, pero en realidad era un fantasma. Cruzaba constantemente la frontera entre México y Estados Unidos y solía cambiar su nombre para burlar a las autoridades. En ese momento inició una difícil cacería humana, pues este sujeto podría estar en cualquier lugar. Este hombre iba de un lado a otro sin parar. Le gustaba moverse sobre todo en tren. Los abordaba en las estaciones de transferencia e iba hasta donde llegaran. Uno de esos trenes lo dejó en la comunidad de Weimar, Texas. El 2 de mayo de 1999 volvió a atacar. Mató cruelmente al pastor Norman Sirnick, de 46 años, y a su esposa Karen en su propia cama. Fueron agredidos de una manera brutal mientras dormían. Agarró un martillo que encontró en el garage de los Sirnick y lo usaron para golpearlos a ambos en la cabeza. Las huellas encontradas eran las mismas que en la escena del crimen de la doctora Benson. En ese momento, las fuerzas federales se unieron a la búsqueda de Reséndiz en medio de una psicosis colectiva. Sin embargo, los crímenes continuaron. Noemí Domínguez, de 26 años, en Houston, y Josephine Kombica, de 73, en Schulenburg, Texas. Ambas mujeres fueron golpeadas con un martillo hasta la muerte. Los crímenes aumentaban sin parar y descubrieron que también era sospechoso de otros delitos en otras ciudades y otras áreas. Los agentes del FBI descubrieron que también era responsable del homicidio de Chris Meyer en Kentucky 2 años antes. El joven de 21 años fue asesinado con una roca, mientras que su novia Holly Dawn la violó y la dejó moribunda antes de escapar a bordo de un tren. Comencé a pelear con él. Empecé a patalear, a gritar, y fue cuando puso un cuchillo en el cuello y me dijo: podría matarte fácilmente. Entonces me detuve y él me violó. Lo último que recuerdo es que se llevó mi anillo, tomó un arete y luego me golpeó. Él quebró mi mandíbula y rompió mi párpado. Los agentes notaron que todos los crímenes ocurrieron cerca de las vías, por lo que fue apodado como el asesino del ferrocarril. Llegó a ser considerado uno de los 10 hombres más buscados en el país. Durante ese tiempo, mató a George Morber, de 80 años, y Carolyn Frederick, de 52, en Illinois. También a Fanny Byers, de 81 años, en Georgia. Entonces, la policía localizó a su esposa en Ciudad Juárez. La mujer dijo que Ángel Maturino viajaba mucho y que cuando volvía le regalaba joyería. Fue entonces cuando decidieron hacer un trato con el asesino para detener su ola de terror. Entonces, el 13 de junio de 1999, el asesino del ferrocarril se entregó voluntariamente en el puente de El Paso, Texas. Es algo que hizo por su cuenta y también fueron los deseos de su familia. Ángel Maturino Reséndiz admitió haber cometido al menos una decena de crímenes alrededor del país. ¿Cuántos son los que tú aceptas que has cometido? Bueno, los 2 casos de Kentucky, uno vivo y uno muerto. Los 2 casos de Florida, que me dieron inmunidad en Florida. El caso de Georgia, ahí van a matar a un gringo y una gringa por un caso mío. Y están contentos ahora que no tienen ese cargo encima. Un caso en Colton, California. No sé el nombre, es un puertorriqueño homosexual. Y son 3 casos en Houston, aunque me investigan de otro en Austin County. Solamente fue condenado por el asesinato de la doctora Claudia Benson y fue condenado a la pena capital en mayo del 2000. Así, Ángel Maturino Reséndiz, el asesino del ferrocarril, murió por inyección letal en una prisión de Texas el 27 de junio del 2006, dejando atrás una ola de sangre en los Estados Unidos. Los casos que revisamos el día de hoy nos muestran nuevamente una cosa: no hay crimen perfecto y estos delincuentes tarde o temprano
crímenes, pero hagamos una pausa en el caso de Harvey Miguel Robinson, un asesino que fue detenido a los 18 años, es decir, antes de la mayoría de edad ya había cometido otros crímenes. La pregunta es, ¿qué tiene que pasar por la mente de un joven o prácticamente de un niño para que se convierta en un asesino serial? Sin duda, un trabajo para los especialistas y sobre todo para las autoridades. Gracias por acompañarnos a una emisión más de Asesinos Seriales. Hasta la próxima.